Pueden sentarse. Buscamos en nuestras Biblias el pasaje de Marcos, capítulo 4. Vamos a estar estudiando los versículos 26 al 29. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús. Y para introducir la parábola de hoy quiero hablarles sobre algo importante. En Estados Unidos hay un grupo que es fundado y dirigido por cristianos que se llama el Grupo Barna. Este grupo se dedica a hacer entrevistas e investigaciones, reportajes, etcétera, sobre la cultura, la espiritualidad, la religión en los Estados Unidos. En septiembre del 2006 sacaron un estudio muy interesante en el cual ellos se dedicaron a entrevistar a todos los jóvenes mayores de 20 años, pero que se mantenían entre los 20 y los 30 años. En su estudio ellos se dieron cuenta que el 78% de las personas que entrevistaron decían ser cristianos. Ellos decían ser personas que habían nacido de nuevo. Sin embargo, lo interesante es que dentro de ese 78%, el 61% de todos ellos ya no asistían a una iglesia, ya no leían la Biblia y ya no oraban. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué es que alguien que ha crecido en una iglesia desde su niñez, cuando llega a una edad adulta, deja de asistir a una iglesia, deja de leer la Biblia, deja de orar? Bueno, lo que llevamos de nuestro estudio en las parábolas, uno podría decir que estas personas que así hacen verdaderamente no han entrado en el reino de Dios. Porque nosotros hemos visto que aquellas personas a las cuales Dios hace entrar en su reino, ellos atesoran a Dios, atesoran a Cristo, tanto así que lo dejan todo por Él, lo dejan todo por el reino. Y como hemos dicho, este problema no es reciente. La vez pasada dijimos que si nosotros vemos los últimos 200 años o 100 años de historia del protestantismo, hay una clara disminución de los creyentes. Hay una clara disminución de las personas que asisten a iglesias. Entonces no es un problema reciente. También se ha visto, y esto es un estudio reciente de este mes, en la Convención Bautista del Sur, se ha visto una disminución también de los bautismos. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? Eso indica que muchos menos incrédulos también están llegando a las iglesias. En la década de los 50, un hombre, que no importa, lo voy a decir, pero no tienen que saberlo, se llamaba Donald McGavran. Este hombre vio este problema, el problema de que hay un decrecimiento en la asistencia a las iglesias. Y este hombre, yo creo honestamente, buscó identificar cuáles eran las causas. Entonces él se hacía preguntas como: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias que la gente ya no va a las iglesias? Y él así creó lo que nosotros conocemos como el movimiento de crecimiento de iglesias. Él fue el que lo creó. Él fue el fundador de este movimiento. Y entre las preguntas que McGavran se hacía era, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para atraer más gente a las iglesias? ¿Qué podemos hacer nosotros para llegar más a los incrédulos? Y esas preguntas son válidas. Yo espero que nosotros aquí en Los Lagos querramos
que esta iglesia esté llena de gente. Yo espero que nosotros tengamos un deseo en nuestro corazón de llegar a más incrédulos. Eso es algo que nosotros debemos desear. Sin embargo, en los 50 este hombre inicia el movimiento, pero pronto se desvía y causa un caos teológico, que es lo que vemos en nuestros días. Este hombre fundó un instituto de crecimiento de iglesias que estaba como incluido dentro de un seminario en Estados Unidos muy famoso, el seminario Fuller. Y de ahí salen hombres como Robert Schuller. Ustedes tal vez no sepan quién es Robert Schuller, pero Robert Schuller es un pastor famoso en Estados Unidos de la Catedral de Cristal, es una catedral hecha de cristal. Salen también hombres que ustedes también hayan oído, como Rick Warren, ¿verdad? De la vida con propósito, creo que se llama su libro de español. De ahí salen de ese instituto. Y estos dos hombres principalmente, y también acompañados por otros, inician o explotan lo que McGavran había empezado en los 50. Y entonces ellos dicen cosas como estas: si una iglesia no crece es porque está enferma. Y ellos se refieren al crecimiento de la iglesia como algo numérico. O sea, ellos dicen, si una iglesia no crece numéricamente es porque está enferma. Y entonces ellos asocian, si hemos visto un decrecimiento en el crecimiento numérico de las iglesias, es porque estamos usando métodos inadecuados. Es porque los métodos que estábamos usando hasta esos días ya no sirven para nuestros tiempos. Schuller, por ejemplo, dice que una de las cosas que ha hecho mal la iglesia y que ha afectado que la gente venga a la iglesia es que se predica el pecado. Y entonces Schuller dice, hablar sobre el pecado es hacerle un gran daño a las personas quienes en su mayoría tienen un problema de autoestima. Entonces para Schuller el problema es la autoestima de la gente. Entonces si nosotros aquí predicamos el pecado, entonces eso va a afectar la autoestima, entonces no va a querer venir a la iglesia. Eso es para Schuller el problema. Michael Horton, que es un pastor reformado de los Estados Unidos, hizo una entrevista con Schuller hace unos años. Y cuando le preguntó sobre el pecado, este hombre dijo, o definió el pecado así: cualquier acto o pensamiento que me roba a mí o a otro ser humano de su autoestima. Eso es el pecado. Y con ese razonamiento, este hombre Schuller escribió un libro que se llamaba Autoestima, la nueva reforma. Y él dijo esto: donde la reforma del siglo XVI volvió nuestra atención a las escrituras como la única infalible regla de fe y práctica, la nueva reforma regresará nuestra atención, escuchen esto, hacia el derecho sagrado de cada persona a la autoestima. Entonces, para Schuller, nosotros debemos dejar de predicar acerca de la doctrina del pecado, acerca de la necesidad de arrepentimiento, acerca de la exclusividad de Cristo como Salvador para llegar a Dios, porque eso ofende a los hombres, eso afecta su autoestima, y eso es pecado. Ahora, ¿qué han hecho hombres como Rick Warren? Cuando Rick Warren plantó su iglesia en 1980, este hombre fue por su comunidad y entonces él iba entregando puerta a puerta encuestas y le decía a la gente, bueno, ¿qué le gusta a usted de la iglesia? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera la música? ¿Cómo le gustaría a usted que fueran los sermones? Y en base a eso aplicó todo lo que la gente, todo el input, todo lo que la gente le decía para entonces aplicarlo en la iglesia y entonces hacer que la gente viniera más a su iglesia. Entonces, traigamos guitarras, a la gente no le gustan los himnos, entonces traigamos guitarras, baterías, etc. Transformemos el culto. A la gente no le gusta la doctrina del pecado, entonces no prediquemos el pecado. A la gente no le gustan los sermones largos, prediquemos 20 minutos y nos vamos. Esos son los métodos que ellos creen deben ser aplicados para nuestros tiempos, con el fin de, según ellos, hacer crecer numéricamente las iglesias, porque ellos ven en una iglesia que se estanca una enfermedad. Si los jóvenes no quieren más estudios bíblicos, entonces hagamos cualquier programa que sea para que ellos no se aburran.
y vengan más jóvenes a nuestras iglesias. Ahora, ¿han crecido estas iglesias? Por supuesto que sí. La iglesia de Rick Warren creció de 200 en 1980 a 20,000 en nuestros días. 20,000 personas. Ahora, ¿a costa de qué? Ellos han crecido a costa del Evangelio. Ellos han crecido a costa de predicar el Evangelio de Cristo. Se han dedicado a satisfacer lo que la gente quiere escuchar, en lugar de ser fieles a la palabra de Dios. En nuestro país tenemos hombres como Sixto Porras, que es un hombre que uno lo escucha en la televisión dando consejos y nunca se menciona a Jesucristo, porque eso no le gusta a la gente. Entonces él se amolda a lo que la gente quiere para no ofender. Y con ese mensaje vacío llegan a los paganos, los engañan, los hacen creer que son verdaderos creyentes, los meten a las iglesias. Y así es como hay tantos creyentes que después de estar un rato en la iglesia se van. O tantas personas que no son creyentes. Entonces una pregunta muy importante para nosotros es: ¿cómo es que crece el reino de Dios? ¿Cómo es que crece el reino de Dios? ¿Cuáles son los métodos que la Biblia dice que debemos aplicar para que el reino de Dios crezca? Y la parábola que vamos a estudiar el día de hoy, Marcos 4, nos da esa respuesta. Y nos introduce en la nueva serie que llevamos de parábolas sobre el crecimiento del reino de Dios. Entonces, leamos Marcos 4, versículos 26 al 29. Dice: decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces aquí tenemos a Jesús, quien está continuando con su enseñanza a sus discípulos y a la multitud que le sigue. Y él literalmente le dice así: el reino de Dios es como que un hombre hubiera echado la semilla. Esto es importante porque lo que Cristo quiere decirnos en la parábola es que el hombre no tiene ningún rol importante. Es como que un hombre hubiera echado la semilla. Lo importante no es el hombre. El hombre, Jesús quiere ponerlo al fondo, que nosotros notemos que no tiene importancia. Esto lo vamos a ver conforme avanza su enseñanza. En el versículo 27 dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Pueden notar el rol que le está dando Jesús al hombre? Ninguno. Él dice que el hombre nada más echa la semilla y se va a dormir, y luego se levanta y se vuelve a dormir, y luego se levanta, de noche y de día. El rol del hombre no es más que el de echar la semilla y luego irse a dormir. Lo que Jesús quiere mostrarnos a nosotros es resaltar que el proceso del crecimiento de la semilla es invisible para el hombre. Que el hombre, este hombre del que está hablando Jesús en la parábola, no tiene nada que ver en el proceso del crecimiento de la semilla. ¿Qué le ocurre a la semilla? Bueno, Jesús dice: y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El hombre echó la semilla y la semilla brotó espontáneamente, sin la participación del sembrador. Esa es la importancia que Jesús le está dando al hombre.
ninguna. No juega ningún rol en el crecimiento de la parábola. Ahora, este es el punto más importante de la parábola. Jesús dice y utiliza la frase en nuestras Biblias, sin que Él sepa cómo. Ese es el término griego que significa autómate. ¿Okay? Es de donde nosotros obtenemos nuestra palabra, automática. La semilla brota automáticamente, sin la participación del hombre. ¿Por qué? Porque la vida está en la semilla. No está ni en la tierra, ni en el agua, ni en el abono, en nada. La vida está en la semilla y por eso ella brota espontáneamente, automáticamente. Y ese es el punto de la parábola. Subrayen eso. Ese es el punto de la parábola. Automáticamente la semilla brota y crece, porque de ella es la vida. Versículo 28. ¿Había vida en la semilla? Preguntémonos esto. ¿La semilla tenía vida? Por supuesto que sí. Jesús dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Esa semilla tenía vida y era evidente, porque brotó hierba primero, luego espiga y después el grano llenó de espiga. Ese es el punto de Jesús. El punto es que la semilla brota automáticamente porque ella es la que tiene vida. Y la evidencia de que esa semilla tiene vida es que crece y hasta da fruto. De nuevo, todo esto sin la intervención del sembrador. El sembrador no hizo nada. Él se fue a dormir. Él echó la semilla y se fue a dormir. Y la semilla creció sola, automáticamente. El hombre no tuvo nada que ver en el crecimiento de esa semilla. Ella sola creció. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Ahora, lo que este versículo está diciendo es que hay una evidencia clara de que esa semilla tenía vida y que creció. Y la evidencia clara es que hay fruto, que se puede cegar. Eso es lo que Jesús quiere decirnos con el versículo 29, que hay una evidencia del fruto y que por lo tanto se puede cegar. Ahora, ¿cuál es la interpretación de la parábola? Porque ese es nuestro deseo. Nosotros queremos interpretar la parábola y saber qué es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros. Entonces, ¿qué es la semilla? Nosotros podemos ir a cualquier concordancia, buscar la palabra semilla y no ir a hacer un estudio de la palabra como es utilizada en toda la Biblia. Pero si nosotros somos buenos estudiantes de la Biblia, lo primero que hacemos es ir al contexto inmediato. ¿Y qué tenemos en el contexto inmediato? Bueno, tenemos que Jesús, Marcos nos viene escribiendo a Jesús haciendo una gran cantidad de milagros, tantos que hay muchísima gente que está viniendo de muy largo para escucharlo y para verlo. Inclusive los fariseos andan con él y ellos dicen, por el poder de Satanás es que este hombre hace todas esas cosas. Ellos lo acusan y son evidentes las pruebas de Jesús. Y Jesús entonces toma a sus discípulos, toma a la multitud y les enseña. Y les enseña por medio de parábolas. ¿Y cuál es la primera parábola que dice Marcos? Porque coloca Marcos aquí en la enseñanza de Jesús, la parábola del sembrador. Entonces nosotros, en nuestro contexto, para poder interpretar que es la semilla, vamos a la parábola del sembrador. Ya Jesús nos está diciendo o está usando la semilla para interpretar, para representar algo. ¿Qué dice Jesús, por ejemplo, en Marcos 4, que es la semilla? La palabra. En Mateo 13 nos dice que es la palabra del reino.
Y en Lucas 8 nos dice que es la palabra de Dios. Entonces la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que este hombre echa. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el hombre de la parábola? Algunos han dicho que es Jesucristo, otros que son los apóstoles, y otros han dicho que es cualquiera que predica la palabra. Personalmente creo, estoy convencido de que este hombre representa a cualquier persona que predica la palabra de Dios por varias cosas. Primero, muchos dicen que este es Jesús porque ven en el versículo 29 algo escatológico, es decir, algo que habla acerca del final de los tiempos o de los días postreros, ¿ok? De los últimos días cuando Jesús venga. Muchos ven en el versículo 29 eso. Sin embargo, si nosotros meditamos bien en este versículo, logramos ver que ese versículo no es escatológico. No se trata de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Bueno, ¿quién es el que ciega la semilla o el fruto? ¿Quién es? El hombre que echó la semilla, ¿no? Pero la Biblia o la parábola Jesús nos dice que este hombre duerme y se despierta, duerme y se despierta, que el crecimiento de esta semilla es invisible para él. Pero Dios no duerme. Dios no duerme. Dios es omnisciente y Dios sabe todas las cosas que están sucediendo. Dios lo sabe todo. No hay nada en su creación que le pase a él como desapercibido. Nada. Porque Él lo sabe todo. Entonces este hombre no puede ser Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Y Jesucristo lo sabe todo también. Él nunca pierde la noción de lo que está sucediendo en su creación. Ahora, ¿cómo debemos entender el versículo 29? Simplemente como la idea que Jesús quiere darnos de que hay fruto evidente, de que la semilla tiene vida, nada más. Es decir, Jesús dice que habla sobre la siega precisamente para mostrarnos a nosotros que esa semilla era evidente, que tenía vida, porque dio fruto y se podía cegar, nada más. Pero no debemos interpretarlo como algo escatológico. Ahora, segunda razón por qué no debemos verlo como algo escatológico. Porque el enfoque o la enseñanza de Jesús es que el hombre no tuvo nada que ver con el crecimiento de la semilla. Pero como vamos a ver más adelante, Dios es el que da el crecimiento. Entonces no puede ser Jesucristo, no puede ser Dios. Tiene que ser cualquiera que echa semilla o cualquiera que predica la palabra. ¿Explico? ¿Lo pueden ver? Entonces, si ustedes quieren ver una parábola que habla sobre eso, sí, que usa términos parecidos y que sí es escatológica, busquen la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Ahí sí van a ver algo escatológico, pero aquí no creo que sea correcto verlo como algo escatológico, porque el hombre no es Jesucristo, no puede ser Jesucristo. Entonces, ¿qué interpretación le debemos dar a la parábola? Lo que Jesús está afirmando es que el reino de Dios es así. Un hombre predica la palabra de Dios, es decir, echa la semilla. Esa palabra penetra en un corazón regenerado. Recuerden la parábola que Jesús acaba de enseñar, ¿verdad? Jesús acaba de enseñar la parábola del sembrador. El Espíritu Santo prepara el corazón de un pecador para que la palabra, la semilla, penetre. Entonces un predicador predica la palabra, esa palabra entra en el corazón de regenerado o que ha nacido nuevo, que ha sido cambiado por Dios, y esa palabra automáticamente, sin la ayuda del hombre, crece. Automáticamente, por sí sola, porque en ella está la vida. Ella tiene el poder para dar crecimiento. El predicador es totalmente
completamente pasivo en el crecimiento de esa palabra. Cualquiera que predica, lo único que hace es predicar la palabra. Pero esa palabra que es poderosa llegará y hará el crecimiento. Ella crecerá automáticamente. El predicador lo único que hace es proclamar la palabra de Dios e irse a dormir. Esta es la enseñanza. El crecimiento del reino de Dios ocurre automáticamente por la palabra de Dios. Así es como crece el reino. El reino crece automáticamente por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué enseñanzas tiene para nosotros esta verdad? Porque debemos aprender algo. Primero, la palabra de Dios es poderosa. En Génesis 1:11, Génesis 1, versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y fue así. Dios habló su palabra y lo que dijo se hizo. En nada falló, porque la palabra de Dios es poderosa. David escribe en su salmo lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tal es el poder de la palabra de Dios. Dios envía su palabra y los cielos son creados. Dios envía su palabra y la tierra y todo lo que hay en ella es creado. Porque la palabra de Dios es poderosa. Ahora, nosotros estamos hablando que la palabra de Dios es poderosa para hacer crecer el reino de Dios. Y no solo nos estamos diciendo que es poderosa para hacer crecer numéricamente el reino de Dios, pero también es poderosa para hacer crecer a cada individuo que está en el reino de Dios. Estamos hablando del crecimiento de la esfera de salvación de Dios, porque eso es lo que es el reino de Dios, eso es lo que significa. En el Salmo 119, versículo 93, David dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Es la palabra de Dios la que vivifica a cada miembro de ese reino, la que nos hace crecer. Es esa palabra. Ahora, Pedro en su epístola dice algo muy importante sobre cómo es que crece el reino de los cielos. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, 23. Pedro escribe: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que crece numéricamente el reino de Dios? Por la palabra de Dios que vive, está viva, en ella está la vida, y que permanece para siempre. Entonces, es por medio de la palabra de Dios que el reino crece numéricamente. Porque el reino está conformado por personas que han nacido de nuevo, que han sido renacidas por el poder de Dios, por medio de su palabra. Entonces, la única manera de que el reino de Dios crezca numéricamente es por medio de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es tan poderosa que hacen nuevas criaturas. De eso se trata, ser regenerados, ser
renacidos, nacer de nuevo. Pablo le escribió a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si hemos entrado en el reino, si estamos injertados a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Dios ha enviado su palabra precisamente para eso, para hacer crecer su reino. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios no juega al azar. Dios envía su palabra para que haga lo que Él quiere. Dios quiso crear el universo y ¿qué hizo? Habló su palabra. ¿Y qué ocurrió? Se hizo el universo. Dios quiso hacerlo a usted una nueva criatura y ¿qué hizo? Le envió su palabra y lo hizo nacer de nuevo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice Él mismo que no vuelve a Él vacía, hace lo que Él le ha ordenado hacer, hace lo que Él le ha enviado a hacer. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora escuchen lo que Pablo le escribió a los Corintios. 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1 versículos 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, literalmente a los que están siendo salvados, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la palabra, y hablando más específicamente del Evangelio, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Eso es la palabra de Dios. Es poderosa, tiene poder. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Por fe. ¿Qué dijo Pablo? Así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere salvar a un pecador. ¿Qué hace? Envía su palabra. Esta palabra abre oídos. Él puede escuchar el Evangelio. Pero Dios lo envió específicamente para salvar a ese pecador. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Si Él quiere salvar a un hombre, su palabra es enviada a ese hombre para que escuche, para que tenga oídos, escuche, tenga fe. Segundo, la palabra de Dios da crecimiento automático. Esa es la segunda cosa que podemos aprender nosotros de esta parábola. La palabra de Dios da crecimiento automático del reino. Eso es lo que el Señor Jesús afirma en su parábola. La palabra es predicada cuando entra en el corazón de un hombre que ha sido cambiado, que ha sido preparado por el Espíritu Santo. Ese corazón recibe esa palabra y esa palabra crece automáticamente. El predicador no puede hacer nada para que esa palabra crezca, nada. Ahora vayamos un momentito a Ezequiel 37. Aquí creo que hay algo bastante interesante. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Y quiero que escuchen la parábola en este pasaje, que la vean. Dice:
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Pueden ver la parábola aquí? ¿Qué hizo Ezequiel? Predicó la palabra. ¿Con qué fin? Para la gloria de Dios. Dios iba a ser glorificado cuando todo ese pueblo que iba a ser revivido por la palabra de Dios glorificaran a Dios sabiendo que Él es Jehová. Entonces el fin de que Ezequiel predicara era la gloria de Dios. ¿Qué ocurrió después de que Ezequiel profetizó? Los huesos vivieron porque Jehová lo había dicho. Para eso envió su palabra, para dar vida a todos esos huesos. ¿Creció la esfera de salvación de Jehová? Por supuesto. Aquí el pasaje nos dice que fue un ejército, un gran ejército. Vemos aquí no solo el poder de la palabra de Dios de dar vida a huesos, sino también el crecimiento automático del reino de Dios. Porque lo único que Ezequiel hizo fue predicar la palabra. Y la palabra se encargó automáticamente de hacer crecer el reino de Dios. ¿Qué hizo Ezequiel aparte de echar la semilla? Nada, absolutamente nada. Él se dedicó a hacer lo que Dios le había dicho, predicar su palabra. Y la palabra creció automáticamente. La semilla creció. Todo lo hizo la palabra de Dios, que es poderosa y que es vivificante. Por eso les dije que en la parábola Jesús quiere esconder a este hombre. Quiere que veamos que este hombre no tiene importancia. Porque igual que Ezequiel, él fue totalmente pasivo en el crecimiento de esa semilla. Ezequiel no hizo nada aparte de predicar. El hombre no hizo nada aparte de echar la semilla. Ezequiel no tuvo que inventar nuevos métodos, nuevas estrategias para ver cómo hacía que estos huesos tuvieran vida, para hacer que ese reino de Dios creciera. Ezequiel no tuvo que hacer nada de eso. Él tuvo únicamente que dedicarse a predicar la palabra de Dios. ¿Para cuál es el error humano? Esto es el tercer punto que quiero que veamos, el error humano.
¿Cuál es el error de este movimiento de crecimiento de iglesias? ¿En qué se basa? Y mi pregunta para entender eso es la siguiente: ¿con qué fin predicamos nosotros? ¿Con qué fin venimos nosotros aquí a escuchar la palabra de Dios? ¿Con qué fin vamos nosotros a otras personas que no conocen a Cristo y les predicamos el Evangelio? ¿Cuál es nuestro fin? Y la respuesta que damos a eso es lo que nos diferencia a nosotros como reformados de los demás. Y la respuesta que demos a eso depende de cómo veamos la importancia o qué importancia le damos a la predicación de la palabra y qué importancia le damos nosotros a la Biblia en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque el error del movimiento del crecimiento de iglesias está justamente aquí. Nosotros predicamos con el fin de que Dios sea glorificado. Nuestro fin principal no es salvar almas, es que Dios sea glorificado. Nosotros predicamos la palabra de Dios porque queremos que Dios sea glorificado, no para salvar almas. Eso es un motivo secundario, o es un efecto secundario de nuestra proclamación de la palabra de Dios. El error de este movimiento de crecimiento de iglesias está en eso, de que ellos ven como principal motivo de la predicación de la palabra de Dios el crecimiento del reino. Y entonces, si yo soy responsable por el crecimiento del reino, entonces utilizaré los métodos que sean necesarios para que haya más gente en las iglesias. Ese es el error. Porque si mi fin último y primero y primordial y principal es glorificar a Dios, entonces lo único que voy a hacer es predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que Él me dice que debo hacer. Porque yo no tengo ningún efecto en hacer que el reino crezca. Y como yo quiero glorificar a Dios, entonces voy a hacer lo que Él me ha mandado hacer, que es predicar la palabra de Dios. Y Él sabrá qué hace con esa palabra. Su voluntad, Él hará lo más sabio y lo que quieras. Pero esa es la diferencia entre alguien que su prioridad está en tener más gente en las iglesias y alguien que quiere glorificar a Dios. Y lo que quiero que vean es esto: si yo quiero glorificar a Dios, lo que voy a hacer es predicar la palabra. Voy a predicar todo el consejo de Dios, porque eso es como, o es así como Dios es glorificado. Si yo empiezo a dejar de enseñar ciertas cosas, no estoy glorificando a Dios. Si yo lo que quiero es que haya más gente aquí que no se siente incómoda y no predico el pecado, no predico la necesidad de arrepentimiento, no predico la exclusividad de Cristo en la salvación de los hombres, para que no se ofenda, no glorifico a Dios. Pero si mi meta, mi fin principal en predicar la palabra es que Dios sea glorificado, entonces voy a predicar todo el consejo de Dios. Y haciendo así, secundariamente los hombres serán salvos, según la voluntad de Dios. Pero Él lo hace por medio de la predicación de su palabra, solo así, porque es así como Él es glorificado. Ahora nosotros sabemos que iremos a predicar la palabra y para uno será de olor grato, como dice Pablo en Corintios, y para otro será olor de muerte. Pero eso no me corresponde a mí ni a ninguno de ustedes, porque todos aquí tendremos que predicar la palabra y la predicaremos a todo el mundo, porque nuestro fin es que Dios sea glorificado. Ese es nuestro fin principal. No es responsabilidad del predicador el efecto o el crecimiento de la semilla. Es por eso que el hombre, como dijimos, el hombre de la parábola puede irse a dormir tranquilamente, porque a él no le corresponde el crecimiento de la semilla. Él ni sabe. Pablo escribió en 1 Corintios 3, versículo 6, lo siguiente: yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál era la responsabilidad de Pablo? ¿Cuál es la responsabilidad de Apolo? Regar. ¿Tenía responsabilidad en el crecimiento de la semilla? No, el crecimiento lo da Dios. Él es el responsable. Él es el responsable. Y es por eso que el movimiento de crecimiento de iglesias le ha hecho tanto daño al Evangelio. Porque se ha enfocado en lo equivocado. Se ha enfocado en los hombres en lugar de enfocarse en la gloria de Dios. Se ha enfocado en satisfacer la comezón de oír de los hombres en lugar de ocuparse y preocuparse porque Dios sea glorificado en la predicación de su palabra. Ahora vean los ejemplos. En nuestro país ya hay iglesias en donde hay obras de teatro en lugar de sermones, en donde se supone que vamos a hacer una obra de teatro para algún pasaje de la Biblia y lo representamos así. Eso sirve para evangelizar, eso sirve como para que la gente entienda lo que la palabra de Dios dice. Pero en la Edad Media la Iglesia Católica Romana hizo lo mismo. En la Edad Media los líderes de la Iglesia Católica enviaban monjes a todos lados, a los pobres, ignorantes. En ese tiempo nadie sabía nada. Y llevaban monjes para que hicieran obras de teatro, representando algún pasaje en los evangelios, con la idea o el deseo, según ellos, de así entonces los podemos evangelizar, con obras de teatro. ¿Qué pasó? El oscurantismo. No solo la gente era ignorante de lo que estaba ocurriendo en su mundo, sino que era ignorante espiritual, era ignorante del evangelio, porque nunca se predicaba la palabra. Se cambió la predicación por obras de teatro. La iglesia de nuestros tiempos es muy similar a la iglesia católica de la Edad Media. Eso es terrible, hermanos, terrible. Otro ejemplo de la Edad Media. En la iglesia católica en ese entonces, yo creo que podemos adaptar hasta nuestros días, ellos creen equivocadamente que la iglesia visible es la misma que la iglesia invisible. Es decir, todos aquellos que están en la iglesia católica pertenecen al reino de Dios. Eso es un error. Pero nosotros sabemos que en medio nuestro hay gente que dice ser cristiano y realmente no lo es. Entonces hay gente que está en la iglesia visible, pero que verdaderamente no es creyente y no está en la iglesia invisible. Entonces, eso es lo que se creía en la Edad Media, lo que cree la iglesia católica ahora. El que está en la iglesia católica es salvo. ¿Y cómo es salvo alguien? Y lo bautiza y ya con ustedes a la entrada a la iglesia. En el siglo VIII, Carlomagno, el rey de los francos, iba a luchar contra los sajones, los derrota, y entonces, para ganar ciertos puntos con el Papa, busca convertir o bautizar a estos paganos para que entraran a la iglesia católica. El que se rehusaba a ser bautizado lo mataba. Y yo, si me van a matar, le bautizo un poco de agua, ¿verdad? Entonces este rey lo que quería era eso, nada más ganar puntos con el Papa, pero entonces bautizaba un montón de sajones, a otros mató, con el fin de hacer crecer, según él, el reino de Dios. Hermanos, lo mismo hacemos nosotros en nuestros días. A la fuerza metemos a la gente a las iglesias, traemos aquí a la gente, manipulamos sus sentimientos, ¿verdad? Haga una oración
los bautizamos con esa oración y les hacemos creer que están en el reino de Dios. Están un tiempo en la iglesia, se van al mundo después, pero estoy tranquilo. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Hermanos, la iglesia de nuestros tiempos es la misma iglesia medieval. Estamos en el oscurantismo. Por eso nos podemos preguntar por qué hay tanto analfabetismo bíblico en nuestros medios. Porque se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Esa es la razón. Esa es la única razón del por qué nadie sabe nada de la Biblia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque ciertamente Jesús nos está enseñando que nosotros no somos responsables de hacer crecer el reino. Pero por lo que leímos en 1 Corintios 3, que dice Pablo, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Quiero ver dos. Primero, la oración. Esa es una responsabilidad que tenemos si queremos que el reino de Dios crezca. Porque sin la oración no podemos hacer nada, nada. La oración es la evidencia más clara del creyente reconociendo la soberanía de Dios en todo. Cuando nosotros oramos estamos yendo a Dios declarando: no podemos hacer nada sin ti, nada. Por eso es que la oración es el acto más que humilla más al hombre. Porque lo tiene que llevar a ver ese Dios omnipotente que todo lo puede y que nosotros no podemos hacer nada. Es por eso que Jesús en Mateo 6 le enseña a sus discípulos a orar así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque esa petición que hace Jesús, o que nos enseña Jesús que debemos hacer, es algo que debe estar en nuestros corazones. La petición de que el reino de Dios venga aquí, que crezca el reino de Dios. Eso es algo que debe estar en nuestros corazones y por eso debemos orar. En la segunda epístola a los tesalonicenses, que estamos estudiando con nuestra hermana Alexandra y que probablemente veremos más adelante, Pablo le escribió lo siguiente: segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quiénes? Los que proclaman y predican la palabra de Dios. Pablo está pidiendo a los creyentes que oren por los que predican la palabra, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Entonces Pablo nos está ordenando a orar por los que predican la palabra. ¿Con qué fin? Para que Dios sea glorificado en medio de ella, o por su proclamación. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es que nosotros debemos orar por todos aquellos pastores, predicadores a lo largo del mundo que predican la palabra de Dios. Debemos orar por ellos. Esa es una responsabilidad nuestra. Y mucho más responsabilidad tenemos en orar por aquellos que predican la palabra en esta iglesia. Porque ninguno aquí que predica la palabra de Dios puede hacer algo. Nada. Si Dios no está aquí, si Dios no lo hace, no podemos hacer nada. Entonces nuestra responsabilidad es orar por cada uno de esos hombres. Oramos nosotros por los que predican aquí. Pedimos al Señor para que les dé sabiduría, que les dé tiempo para poder meditar en la palabra, para poder estudiarla. Esa es nuestra responsabilidad. Igual el que predica aquí debe orar para que la palabra de Dios sea proclamada y no mis propios pensamientos. Nosotros debemos orar también para cuando venimos a la iglesia, que Dios prepare nuestros corazones para poder entender lo que se nos está predicando. Porque esa palabra es poderosa y lo que quiere hacer Dios es edificarnos, darnos vida, hacernos crecer individualmente. Entonces debemos orar para que Dios prepare nuestros corazones
cada vez que venimos aquí. Porque ya les digo, el creyente ama la Biblia y lo único que quiere hacer es entenderla. Porque ahí adquiere el conocimiento de Dios. Entonces debemos orar para que Dios nos abra el entendimiento, prepare nuestros corazones cuando vengamos aquí. La Biblia dice que la palabra de Dios puede hacer entender a los simples. Y aquí no hay ningún simple. Todos podemos entender la palabra de Dios porque todo creyente tiene el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que le da el entendimiento. Entonces todos tenemos la capacidad de entender la palabra, pero debemos orar por ello. Salmo 119, versículo 73, el salmista dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender, esa es una oración que debemos hacer. Hazme entender la palabra que vas a predicar, hermanos. Hazme entender la palabra que voy a leer ahora, lunes, martes, miércoles, etc. Siempre debemos orar antes de leer la palabra de Dios, porque no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos hace entender. La segunda responsabilidad que tenemos es proclamar la palabra de Dios. Nosotros creemos, como reformados, que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, de todo pueblo, nación, raza, lengua. Eso es lo que nosotros creemos, porque eso creemos, es lo que dice la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad. Y debemos hacer eso si nuestra meta es glorificar a Dios. Nos vamos otra vez a 1 Corintios 3, porque aquí se deja ver claramente nuestra responsabilidad. 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Ya Pablo ha dicho: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el versículo 6, ahora en el versículo 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Otra vez. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ¿qué dice? Somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí está nuestra responsabilidad. Predicar la palabra, porque a Dios le plació hacernos colaboradores suyos en el plan suyo de edificar un reino para su gloria. Entonces debemos sentirnos honrados de que Dios nos haya tenido por colaboradores suyos, para que Él dé crecimiento a su reino. ¿Cómo? Por medio de la proclamación de su palabra. Nosotros somos colaboradores de Dios en eso. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando Martín Lutero le preguntaron sobre el éxito que tenía en su ministerio, él dijo lo siguiente: yo simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada. Mientras dormía, Dios reformó su iglesia. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. ¿Cómo reformó Dios a la iglesia? ¿Cómo sacó Dios a la iglesia de ese oscurantismo espiritual? Poniendo hombres que predicaran su palabra, hombres fieles para que predicaran su palabra. Y la palabra lo hizo todo, como dice Lutero. Dios dio el crecimiento. Ahora, en la misma enseñanza de Jesús, en Marcos 4,
se nos dice sobre esa responsabilidad que tenemos nosotros de predicar la palabra. Porque en este relato que viene Jesús hablando, en el versículo 21, Jesús les dice: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La palabra de Dios es luz. No debemos esconderla, debemos proclamarla, enseñarla a todos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, en estos tiempos hay muchas personas que están echando semillas sintéticas. Semillas que han sido tocadas, injertadas, que se les ha puesto cosas que son extrañas a la semilla, con la idea de que así va a crecer más y más fuerte. Y lo vemos en nuestros tiempos en donde se predican cosas que están fuera de la palabra de Dios, o se dejan de predicar. Ya no se le enseña al hombre que es un pecador, ya no se le enseña al hombre la santidad de Dios, de su Creador, ya no se le enseña al hombre la necesidad de arrepentimiento. Se le dice al hombre: usted es una buena persona, Dios lo ama a usted así como es. Y haciendo eso, lo que están haciendo es haciendo crecer una mala hierba. Eso es lo que están haciendo crecer. Porque la verdadera semilla no va a crecer, porque no ha sido echada. Esa palabra no tiene poder, es pura sabiduría humana, no es la sabiduría de Dios. Cuando predicamos la palabra, la verdadera palabra, esa semilla va a crecer automáticamente. Y la evidencia de ese crecimiento, la evidencia de que la verdadera semilla ha sido echada, es que hay fruto. Ahora, ¿qué es ese fruto? Cuando hablamos en general del reino de Dios, estamos hablando de una iglesia que, si es fiel a Dios, si su fin último es glorificar a Dios en la predicación de su palabra, y si predica todo el consejo de Dios, esa iglesia va a irse reformando poco a poco por la palabra de Dios. La palabra de Dios la va a ir moldeando y nos va a ir haciendo cada vez más conformes a su palabra. Y ahí está la evidencia, ese es el fruto de una iglesia en la cual se echa la verdadera semilla. Es una iglesia que va creciendo conforme a la palabra de Dios. Comparemos cualquier otra iglesia, mega iglesia aquí en Costa Rica que ustedes conozcan. La gente va los domingos y después llega el lunes y viven en la misma inmundicia que el mundo, porque no se echa la palabra. A ellos no les importa más que recibir su dinero. Pero si en una iglesia se predica la palabra de Dios, esa iglesia va a hacerse poco a poco conforme a la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios, pero tampoco es venir aquí y sentarse como si nada, es querer aprender, es querer escuchar lo que Dios tiene para mí, individualmente y como iglesia también. ¿Qué quiere Dios? Cambios aquí que hagamos, yo personalmente y después como iglesia. Nuestra responsabilidad no es venir a sentarnos aquí a escuchar como si nada, no, es aprender lo que ha sido predicado y cambiar y conformarnos a esa palabra que ha sido predicada. Entonces todos somos responsables. Ya para terminar, entonces es importantísimo que nosotros oremos por los que predican la palabra. Es importantísimo. Ninguno de los que predica aquí puede hacer algo si no es por el poder de Dios. Si ustedes quieren escuchar errores, no oren por los que predican.
Pero si ustedes aman la palabra de Dios, si ustedes quieren que Dios sea glorificado en esta iglesia, oren por los que predican aquí para que la palabra de Dios sea predicada. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos orar por nosotros mismos, que cuando vengamos aquí nuestro propio pecado no nos ponga estorbos y tropiezos para escuchar, para no poder escuchar la palabra de Dios. Porque Dios tiene esto aquí. Y ha puesto pastores y predicadores. ¿Para qué? Para que su pueblo sea edificado, para que crezca, para que eso le dé vida, para que su reino crezca. Entonces debemos orar para que nosotros, nuestro propio pecado, no nos estorbe en eso que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros debemos de darle la importancia a la predicación que se merece. No sé si ustedes han visto o han leído la iglesia de Calvino en Ginebra. Tenía su púlpito en el centro de la iglesia, bien alto. No fue puesto ahí porque Calvino quería exaltarse él mismo. Fue puesto en el centro de la iglesia y en lo más alto porque Calvino quería representar lo que la predicación de la palabra de Dios representaba. Era el centro de la oración de la iglesia. Si nosotros venimos el domingo es para escuchar la palabra de Dios. No es para escuchar música que nos guste. No es para glorificar a Dios habiendo escuchado su palabra. Y por eso Calvino puso su púlpito en el centro de la iglesia y en lo más alto. Porque allí es donde debe estar la palabra de Dios sobre todos nosotros. Ella es la autoridad. Entonces nosotros debemos dar esa importancia a la predicación de la palabra. Debemos venir aquí con ansiedad en la mañana y en la noche, porque en la noche también se predica la palabra, ¿sabían? Y si somos creyentes y anhelamos conocer a Dios, venimos en la noche. Se va a predicar la palabra de Dios. No es, ya escuché en la mañana, suficiente. Hermanos, el creyente anhela la predicación de la palabra de Dios. Lo anhela. Si queremos hablar como Lutero habló, si queremos actuar como actuó Calvino, como darle la importancia a la predicación como Calvino le dio esa importancia, debemos orar. Y debemos saber de nuestra responsabilidad de que la predicación de la palabra tenga preeminencia en esta iglesia. Igual con nuestros hijos. Aquí habemos personas que tenemos hijos pequeños. Y es muy difícil. Pero nuestro fin no es que se sienten aquí a pintar, a comer, etc. Nuestro fin es educarlos para que lo más pronto que puedan estar sentados aquí escuchando la palabra que es lo único que les puede dar vida. Entonces ese es nuestro anhelo. Ese es el anhelo de mi esposa y mí. Que Diego aprenda a quedarse sentado ahí. Porque yo no puedo hacer nada, yo no lo puedo convertir. Es la palabra que se predica. Y él tiene que estar ahí sentado escuchando. Y si Dios quiere en su voluntad, él lo hará. Pero mi interés es que él esté lo más expuesto a la palabra de Dios que pueda. Y ese debe ser nuestro interés como padres. No es tenerlos ahí que jueguen, no es educarlos a que aprendan a estar queditos para que pronto pasen aquí y puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Yo sé que es difícil y yo mismo estoy luchando con eso. ¿Cómo hago para que mi hijo pueda aprender a hacer eso? Pero debemos hacerlo y debemos anhelar eso. Debemos predicar la palabra de Dios, no debemos adulterar. Eso ya todos lo sabemos. Y por último quiero llevarlos a Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Está hablando de Cristo, el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Dios, para su gloria, ha decidido en la eternidad edificar un reino con individuos dentro de ese reino. Y para ello envió al Logos, al Verbo, a la palabra, Dios encarnado, su Hijo. Lo envió con ese propósito, que su reino fuera firme, que fuera edificado, que los hombres pudieran ser salvos por medio de esa palabra. Cristo vino a petición del Padre. Él se encarnó para lograr eso que Dios se había propuesto. Cristo no vino a morir aquí por gente que está en el infierno. Él vino a cumplir sus propósitos. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Dios envió a su Hijo para que cumpliera lo que se había propuesto. Cristo murió por su pueblo para darle vida a su pueblo, a todos aquellos que han puesto toda su confianza en Él. Él es el único que nos puede salvar. Que meditemos hoy entonces en estas cosas. Oremos.